¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en un webinar más de Cisco. Mi nombre es Daniel Romero, del Departamento de Ingeniería de Seguridad Electrónica, específicamente Product Manager de los sistemas de detección de incendio, a la orden. El tema del día de hoy es cómo hacer una propuesta comercial con Vesda. Y para hacernos esta presentación nos acompaña el ingeniero Oscar Salazar, quien es el gerente de ventas regionales para México, Centroamérica y el Caribe. Buen día, Oscar, ¿nos escuchas? Hola Daniel, buen día. Fuerte y claro. Excelente, muy bien. Pues el orden del webinar es el siguiente. Yo voy a pasar los controles al ingeniero Salazar para que nos realice la presentación y yo quedaré en segundo plano atento al módulo de preguntas para que en el momento que ustedes tuvieran alguna duda, por favor la plasmaran en el módulo. Yo estaré pendiente de contestarlas. Si por alguna razón alguna yo no pudiera contestarla, bueno, aprovechamos que nos acompaña el ingeniero Salazar para que nos ayude a esclarecerla. De igual forma, al final de la presentación asignaremos un espacio para preguntas por si en ese punto surgieran nuevas preguntas. Ok, sin más preámbulos, te paso los controles, Oscar. Claro. Cuando gustes, ¿eh? Listo. Déjenme ver nada más la vista. Ok, sí se ve una presentación en color gris, ¿verdad? Es correcto, y te escuchamos fuerte y claro. Muy bien, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Nada más para recordarles, acá en la herramienta de GoToWebinar tienen la manera de hacer preguntas en el chat, ¿sí? O tienen la manera de levantar la mano para saber que tienen alguna duda. Voy a ir haciendo algunas pausas paulatinas en la presentación para que se vuelva más interactiva y poder tener ambas comunicaciones. Muy bien. El tema de hoy es cómo hacer una propuesta comercial con Vesda. Mi nombre es Oscar Salazar, como lo comentó nuestro compañero de Cisco, Daniel. Yo estoy en la parte de ventas de México, Centroamérica y el Caribe para lo que es Extralis en Honeywell. Entonces vamos a comenzar. A manera de un preámbulo y contexto, les puse este slide aquí en la presentación donde les menciono el portafolio que maneja Extralis en cuestión de la detección de incendios. Tenemos, recuerden, la parte de VESDA, lo que son los detectores por aspiración, ¿sí? Comúnmente se les conoce como ASD. Existen distintos modelos de ellos. Vamos a hablar un poco de las características de algunos de ellos en esta presentación. También Extralis en su portafolio tiene el OSIT, lo que es la detección por haz proyectado. Es una detección de humo por un haz de luz. ¿Sí? Y tenemos algunas detecciones más especializadas, como la detección de gas por los equipos XL, que son detectores de gas por aspiración que se conectan a las tuberías de Vesda. Y también tenemos los detectores de baterías de litio que se llaman Lion Tamer. Esta es una tecnología muy nueva, de reciente adquisición al portafolio de Extralis, y viene a cubrir las aplicaciones de bancos de baterías de iones de litio. Muy bien, para ponernos en contexto de lo que es la presentación, es necesario mencionar un poco el principio de detección de Vesda. Muchos que ya están aquí en la plática lo conocerán, los que no, simplemente les explico. El detector Vesda es un equipo que trabaja con una tecnología de aspiración, es decir, que tiene un aspirador o una bomba de succión en la parte de adentro, y se le conectan múltiples tuberías de CPVC, como las que vemos aquí en la pantalla, en el color amarillo, ¿sí? Comúnmente son de color naranja, más o menos. Entonces, estas tuberías se ponen en todo el recinto en cuestión de la techumbre, y lo que hacemos es perforar con unos pequeños orificios que van entre los 2 y los 6 milímetros, esas tuberías para poder nosotros conectar las cámaras de interior de la tubería con el exterior, o sea, con el ambiente protegido. De esta forma nosotros podemos succionar el aire que está en el ambiente para poder llevarlo a analizar a una cámara muy potente que tiene el equipo en la parte de adentro. Es una cámara láser que se compone de algunos otros parámetros de detección muy finos que con ayuda de un microprocesador pueden decidir si es una alarma o una presencia de una falsa alarma, ¿no? Entonces, estos equipos están aprobados por UL, por FM, por los más altos estándares del mercado.
Cada uno de estos puntos de muestreo equivale a lo que es un detector puntual en funciones de ubicación y espaciamiento, como lo dice la NFPA 72. Entonces, el principio de funcionamiento es sencillo. Yo tengo un aspirador, yo tengo tuberías por todo el recinto y simplemente capto el aire que está en el lugar en forma de aspiración para poder llevarlo a analizar a una cámara muy potente. Esto le ayuda a Vesda a estar en aplicaciones muy limpias y con altos cambios de aire, como lo es un data center o los laboratorios, hasta aplicaciones más sucias y más robustas, como lo son algodoneras, cartoneras, minas, túneles, lugares donde hay mucha presencia de contaminantes que no propiamente corresponden a una alarma, ¿no? Entonces, este es a grosso modo la descripción del equipo Vesda. Vamos a hablar en esta presentación de una estructura un poquito distinta a las presentaciones que comúnmente hacemos. Vamos a enunciar las ventajas que tienen los equipos Vesda para que ustedes sepan argumentarle a sus clientes por qué elegir una tecnología de aspiración Vesda contra otras tecnologías. Vamos a ver la comparativa entre estas tecnologías y por qué Vesda es la mejor opción dependiendo de la aplicación. Después vamos a ver los pasos que hay que llevar para poder llegar a hacer una propuesta comercial con Vesda. Estos pasos están basados en una serie de conceptos teóricos que es importante conocer para poder dimensionar un sistema, ¿sí? Y poder sacar una propuesta comercial. Ok, entonces, hablando de la primera ventaja que tiene el equipo Vesda, es que es un equipo de aspiración, lo que lo hace muy bueno para ambientes con altos cambios de aire, con altos movimientos de aire, ¿sí? Como lo son típicamente conocemos los data centers. Hay otros lugares que son muy ventilados, hay almacenes que son muy ventilados, áreas donde hay una recirculación de aire muy fuerte, y esto impide que el humo pues llegue al techo, ¿no? Si nosotros tenemos un detector puntual comúnmente instalado y tenemos altos cambios de aire, pues nunca vamos a ver el comportamiento normal que tiene el humo hacia llegar al techo, ¿no? Este Oscar, humo va a estar circulando, ¿sí? disculpa que te interrumpa. Tenemos una pregunta muy interesante que nos hace Enrique. Ok, Nos comenta, sí. por norma, acá, ¿cuándo se perforan los orificios en el PVC, en el CPVC? Ok, ahorita vamos a ver ese tema en la parte de criterios de diseño, ¿vale? Para que quede más claro. Perfecto, gracias. Ok, de nada. Entonces, les comentaba que en áreas con altos flujos de aire, pues no cambia perdón, cambian mucho la dirección del humo porque la lleva el mismo aire, entonces no sube al techo de manera no regular y lo que hace es que sigue toda la trayectoria del aire hasta llegar al retorno sin siquiera pasar por el techo en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, esto es muy complicado y es necesario poner una tecnología que pueda trabajar en estos ambientes. Vesda lo hace perfecto. Aquí les pongo algunos ejemplos de cómo se ve cuando tenemos una inyección de aire frío, ¿sí? Después vamos hacia tener el aire frío hasta este lado y en un pasillo confinado en los data centers, por ejemplo, sacamos aire caliente y lo llevamos hacia la recirculación, lo volvemos a enfriar y vuelve a ingresar, ¿no? Entonces, estos cambios de aire tan fuertes y tan violentos hacen que no cualquier tecnología pueda trabajar aquí. La tecnología de aspiración se aplica muy bien a esto porque no es necesario que el humo llegue particularmente al punto de muestreo, sino como estamos trabajando con una aspiración, con un flujo forzado, podemos captarlo desde un lugar anticipado, ¿vale? Entonces, aquí hay un tema muy importante. Esta es la fuente de la NFPA 72 que nos dice, la NFPA nos los pone en una tabla, aquí se lo estamos poniendo en valores para verlo de manera más visual, cómo los cambios de aire influyen en el detector. Vean aquí, por ejemplo, en el caso de lo que nosotros estamos acostumbrados es que un detector puntual cubre 81 metros cuadrados, ¿vale? Entonces, siempre decimos 81 y siempre los espaciamos 9 metros, respondiendo un poco a la pregunta del compañero, 9 metros en detección estándar, ¿no? Pero cuando hay altos movimientos de aire no pasa lo mismo. Vean el comportamiento. Si yo me voy de 8.6 a 10, a 12, a 15, a 20, a 30 o a 60 cambios de aire, se va reduciendo la cobertura permisible del detector, ¿sí? O sea que yo voy cambiando de 81 a 70, a 58, a 46, a 35, a 23, hasta llegar hasta 12, que es el límite de la tabla, cuando tengo 60 cambios de aire. Entonces, esto no lo afecta el detector Vesda. Ahorita vamos a ver un calculador que nos permite saber y ver la diferencia entre la cantidad de puntos de muestreo que tengo que poner en un Vesda contra los detectores puntuales.
Entonces, esta es una de las primeras ventajas que tiene el detector VESDA, que sepan argumentar con sus clientes que los cambios de aire no afectan como en los detectores puntuales, ¿vale? Aquí les voy a poner en unos recuadros en color rojo los puntos más importantes de cada diapositiva. Ok, el segundo punto es la sensibilidad. La sensibilidad es muy importante porque, como les comenté ahorita, el equipo viene con una cámara de detección muy potente que viene con 3 tecnologías. Una tecnología de tipo láser, ¿sí? Una tecnología de tipo CMOS, como similar al sensor de imagen de video que tienen las cámaras, ¿sí? Donde podemos ver las partículas, el tamaño y la forma. Y la tercera es una repartición de fotodiodos que nos permite medir precisamente el porcentaje de oscurecimiento por pie o por metro que hay en la mezcla que estamos colectando en la cámara. Todo esto va a un microprocesador que nos ayuda a decidir si es una alarma o la puede descartar porque no es propiamente una alarma, ¿vale? Entonces, el rango de sensibilidad que tiene VESDA es bien interesante. Vean aquí, comúnmente los detectores fotoeléctricos puntuales están al rango del 2 al 4% de oscurecimiento por pie, como esta imagen que nosotros vemos aquí, que ya está todo oscuro la mezcla, ¿no? En cuestión de la sensibilidad, VESDA actúa desde un 0.0003% de oscurecimiento por pie. O sea, que el humo ni siquiera es visible al ojo humano cuando VESDA lo está captando. ¿Y esto qué nos da? Pues nos da tiempo, nos da más tiempo de poder reaccionar, mitigar el incendio, ¿sí? Sin tener afectaciones en cuestiones de las personas y sin tener afectaciones en cuestiones del equipo que estamos almacenando. Si es una infraestructura crítica como un data center, si estamos hablando de un almacén, si estamos hablando de un hospital para poder evacuar a las personas. En fin, el tiempo nos lo gana esta sensibilidad y nos dice que tenemos una antelación ante un evento que podemos prevenir, ¿no? El tercer punto es la estratificación. En lugares muy amplios y muy altos, la estratificación no es gran obstáculo. ¿Por qué? Comúnmente la estratificación se da de esta manera. Cuando nosotros tenemos un incendio en la parte baja del lugar, lo que pasa es que el humo sube, ¿sí? Hasta un punto donde ya no puede subir. ¿Y por qué no puede subir? Precisamente porque la incidencia solar en el techo hace que se caliente el aire que está contenido cerca de la techumbre, de forma que es más caliente el aire que está aquí que el aire que está acá, o que el aire que está acá, ¿sí? Inclusive que el mismo humo. De esa forma se crea una barrera, ¿sí? O una estratificación en una parte intermedia de la nave y no permite subir. O sea que si nosotros tuviéramos detectores fotobeams de este lado, ¿sí? O detectores fotoeléctricos en el techo, nunca captaríamos el humo porque nunca va a llegar a la cámara de detección, nunca va a llegar al techo. Y esto es una realidad, no crean que es algo teórico. Nosotros lo hemos visto a las 11 de la mañana aquí en México. Es algo muy, muy común. Tenemos una incidencia solar en México muy alta y pasa todo el tiempo casi en la mayoría de las naves industriales. Es una verdadera realidad. Entonces, se ve más o menos como esto, como la imagen que ustedes ven acá, donde se forma como una capa en una etapa intermedia, de forma que si yo tuviera detectores photobeams en este lado, pues nunca los captaría, ¿no? Nunca llegaría el humo a ese lugar. Si tengo VESDA, me permiten las tuberías captar la muestra porque es una aspiración. Recuerden que es un flujo forzado de aire. Entonces estamos captando el aire que está en el ambiente. ¿Vale? Entonces, inclusive la NFPA 72 nos lo dice que debemos de poner detectores de muestreo de aire, ¿sí? O de haz proyectado en distintos niveles cuando tenemos estratificación. O sea, sí, deberíamos verlo así, por ejemplo, ¿no? 3 niveles de detección. Entonces, esto no es un impedimento para VESDA precisamente al trabajar con una tecnología de aspiración y poder transportar la muestra de aire al detector que está en una altura operable. Comparando un poco las tecnologías que existen en el mercado, sí, voy a enunciarles algunos puntos que VESDA tiene a su favor, ya los hemos visto algunos de ellos. En esta diapositiva les voy a dejar una comparativa entre algunos sistemas de detección que existen en el mercado. Recuerden que hay varios para áreas altas, áreas grandes, ¿no? Por ejemplo, existen la parte de los BIM, que ya lo mencionamos, detectores de haz de luz, donde la trayectoria de detección es únicamente aquí, ¿sí? Mucha gente piensa que el detector PhotoBeam tiene un abanico de detección. La realidad es que no es así. La realidad es que
detecta únicamente en la línea de detección del haz de luz, o sea que es de manera lineal, es digamos como un filamento o un área muy pequeña en donde detecta. Se puede espaciar hacia los lados de cada 9 metros, es decir, formar 18 metros entre detector y detector, sí, porque la NFPA permite que el tiempo de transporte del humo en esa área hasta que llegue al haz de luz sea el adecuado para poder enviar un alertamiento, ¿vale? Pero la detección solamente la tenemos ahí. Ahora, los detectores puntuales, lo mismo, ¿no? Tienen una cobertura reducida y cuando ya vimos que hay muchos cambios de aire, pues no son la mejor opción, ¿no? Además de que el mantenimiento y el acceso a los detectores es complejo porque hay que subir punto por punto para quitar, limpiar, dar mantenimiento a cada uno de ellos, ¿no? Los rociadores, en cambio, pues como ustedes conocen, son al final de cuentas un sensor de calor, porque tiene un elemento térmico que se deforma para poder dar paso al agua. De forma que esto se encarga de actuar en la etapa de control del incendio, en la etapa de supresión, donde nosotros queremos suprimir el incendio. Hemos visto, no sé si se han parado alguna vez en una bodega muy alta donde están llenas de rociadores, puede ser como una tienda de supermercado, ¿sí? Que hay muchas muy famosas aquí en México que tienen sistemas de rociadores muy amplios, donde se ve que están muy altos, ¿no? Entonces, de manera que el calor para poder llegar a esa parte, pues tiene que ser ya suficiente para poder activar el elemento térmico. Esto hace que los rociadores no actúen en una etapa temprana del humo, es decir, que actúen en una etapa de contención y esto está centrado en mantener la estructura del lugar, que no vaya a colapsar la estructura, aunque la mercancía pueda dañarse por el agua o por el mismo humo o el incendio, ¿no? Entonces, es una tecnología distinta. Hay tecnología de video, por imagen de video, donde tenemos cada vez algoritmos más potentes que permiten predecir el comportamiento del humo. Aquí la desventaja es que hay afectaciones en el color del humo, en la iluminación, los cambios de aire, y no tenemos un muestreo real del humo, ¿no? En cambio, la aspiración tiene muchísimas ventajas. Tienes un alto rango de cobertura. Recuerden que estamos hablando de puntos de muestreo por aspiración, entonces podemos colectar las muestras cercanas a ellos. Estamos hablando de una alta sensibilidad, de una instalación de tubería flexible, donde es muy sencillo sujetar el CPVC, es muy ligero y podemos cambiarlo a la dirección que queramos. Y aparte, pues no afecta la estratificación, ¿no? Entonces, el mantenimiento es facilísimo porque se da de manera centralizada en el punto del detector donde está montado. Esto lo hace muy barato en comparación de cualquier otra tecnología que no es centralizada. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No tenemos preguntas en este momento, Oscar. Perfecto. Continuamos. Muy bien. Vamos a ver más adelante una comparativa de los detectores puntuales contra detectores de aspiración. Ahorita se los voy a indicar. Les voy a indicar cómo operar este software y cómo ver el ahorro que tenemos entre una tecnología y la otra, ¿sí? Las ventajas que se enuncian las pongo en 3 características, ¿sí? El detector puntual necesita una instalación de detector cableado, es decir, que necesitamos tener conduit y cables tal cual, contra la tubería de CPVC, que es muy ligera de aspiración, ¿no? Cuestiones de mantenimiento se dan cada detector, como lo mencioné, y acá en un único punto. Inclusive hay detectores VESDA que los mantenimientos los pueden hacer automáticos, entonces ni siquiera tendrían que hacerlo de manera, de manera manual, sino que lo pueden hacer de manera automática y programada. Las pruebas se hacen en cada detector, recuerden, se hacen en cada uno de los detectores puntuales y la prueba del detector de aspiración la podemos hacer en un único punto de pruebas, que es el punto de prueba más alejado para medir el tiempo de transporte de aire. Esto hace más económico y más rápida la prueba, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver cómo hay un ahorro entre una cuestión y la otra. Ahora, en cuestión de las comparativas de los detectores BIM con aspiración, también hay otra, digamos, mucha tela de donde cortar, ¿no? Hay otra comparativa porque estamos hablando de lugares más amplios, más altos y que afectan distintas cosas, ¿sí? En este punto les voy a mostrar un video de una prueba que hicimos en un almacén donde nosotros colocamos un detector VESDA y un detector OSIS.
Este es el almacén que probamos, ¿sí? Es una ubicación del Vesda aquí más o menos a 1,5 metros, como pueden ver, ¿sí? Pusimos las tuberías hasta el techo y conectamos el detector a una PC para estarlo monitoreando. Aquí hay un multímetro, el cual está conectado al detector OSIT, que está de este lado, el emisor, y a 35 metros de distancia está, perdón, el emisor y el receptor está cerca del Vesda, ¿vale? Entonces, probamos el detector OSIT con su reflejante, ¿sí? Probamos el detector, perdón, con su filtro, el Vesda con su lata de humo, y después lo que hicimos fue destapar una lata con cartón quemándose para ver el tiempo de respuesta entre uno y el otro. Recuerden que estamos a 12 metros de altura. Entonces, esperamos a que el humo suba y medimos el tiempo. ¿Vale? Pudimos darnos cuenta que en esta aplicación el Vesda se puso en alarma en 30 segundos. Específicamente este equipo es un equipo que tiene 4 sectores de detección que puede saber exactamente en cada uno de los 4 dónde estuvo la alarma. Entonces, en 30 segundos vimos aquí un pico de la concentración del humo, cómo se llenó la barra de concentración, y en 52 segundos nos indicó en qué sector estaba. ¿Vale? Ahí podemos ver una imagen ya cuando se activaron 2 sectores y todos los umbrales del Vesda. Y lo que pasó fue que el detector PhotoBeam no se activaba. Entonces tuvimos que darle más tiempo para activar el detector PhotoBeam y nos dimos cuenta que había estratificación. El humo se frenaba antes de llegar al techo. Esto fue como a las 11 de la mañana. Entonces tuvimos que subir el operador para darle más y más humo. Ya vean cómo se ve aquí borroso en la parte de alrededor, ¿sí? Más y más humo en cuestión de sacarlo de la lata, ¿no? Entonces, medimos el tiempo de respuesta porque no se activaba y nos empezamos tenemos muy limitado el tiempo. Entonces vimos que en 12.5 minutos se activó. Tuvimos la activación en 12.5 minutos con una prueba forzada del humo, ¿no? Entonces, es importante mencionarles el tiempo de respuesta de estas tecnologías. Ambas tecnologías son buenas, sí, para lugares con una infraestructura crítica como un centro de distribución que tiene que operar 24/7 o algún almacén de producto muy, muy sensible, es muy recomendable utilizar la aplicación de Vesda, ¿sí? Entonces, el tiempo de respuesta puede variar desde media hora hasta horas en cuestión de la detección de humo, ¿sí? La discreción, pues es muy, muy discreto la tubería de nosotros, inclusive puede ir pegada a la techumbre y bajar con algunos capilares a ciertos puntos. En cuestión del mantenimiento, bueno, pues es muy sencillo porque es en cada punto. Y las otras ventajas ya las mencionamos, ¿no? Además, la centralización en cuestión de las alarmas es muy interesante y Vesda cuenta con algunas interacciones por tipo Ethernet o por Wi-Fi para llegar a una aplicación y poderlas monitorear de manera centralizada en tu celular o en tu tablet. Entonces, bueno, ahí les dejo esa comparativa para que sepan argumentar esas ventajas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No tenemos preguntas, Oscar. Continúa, por favor. Gracias. Ok, ahora vamos a entrar a lo más interesante que es cómo hacer la propuesta, ¿no? El propósito principal de esta llamada es cómo hacer una propuesta con Vesda. Comúnmente mucha gente tiene temor a realizar algunas propuestas con nuestra tecnología, pero espero que esta plática les sirva para ganar un poco más de confianza e independizarse en cuestiones de sus ingenierías. La realidad es que es fácil. Les voy a decir en 8 pasos, más o menos, cómo hacer una propuesta técnica y comercial con Vesda para que tengan conocimientos más sólidos de esto y puedan proceder de manera más independiente. ¿Vale? Ok. Entonces, el paso número uno que hay que considerar es el marco normativo, ¿sí? Siempre. Esta presentación está hecha comúnmente para darla en otras regiones que no son solo México, donde aplican otros estándares. Pero aquí comúnmente nosotros nos acercamos a la NFPA.
¿sí? Es la autoridad o es, digamos, la normativa que más nos apegamos en México por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Es un estándar muy robusto que año con año se va a complementar, ¿no? Entonces, la primera consideración es qué normas voy a integrar en mi proyecto. Entonces, aquí en México comúnmente y para los temas de detección por aspiración consideramos estas 4. Hay otras más que se pueden considerar para distintas aplicaciones, pero las más comunes son estas 4. La primera es la NFPA 72, que habla de todo el código de alarmas y señalización de incendio, ¿sí? Es lo que nos da casi el 80% de la información de cómo deben ser los detectores, la conexión con los paneles, la notificación, etcétera, etcétera. Después hay otras más especializadas que van para la parte de equipos de procesamiento de datos, que es la NFPA 75. Después viene la NFPA 76, que es la parte de telecomunicaciones. Y comúnmente la NFPA 2001, porque Vesda en muchas ocasiones se integra con la parte de liberación de agente limpio para la parte de supresión. Entonces es importante saber algunos puntos de esta norma que nos ayudan a diseñar para poder cumplir, ¿vale? Entonces, normalmente estos 4. Recuerden, que es el punto número 1, ¿vale? Aquí vamos a responder la pregunta que nos hizo el compañero. ¿Cada cuánto se espacian los detectores? Porque en la normativa, en FPA 72 y en la 76 aparecen distintos criterios. Ahorita vamos a ver por qué. La NFPA 72 nos dice que cada detector debe tratarse como un detector de tipo puntual en propósito de ubicación y espaciamiento, cada puerto. O sea que cada orificio de estos es igual a un detector puntual. Aquí no lo digo yo, lo dice la NFPA 72, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cada uno de ellos me cubre 81 metros cuadrados y que a la hora de diseñar yo tendría algo así. Los puntos amarillos son los detectores puntuales, ¿sí? Que están espaciados un medio de S, de la letra S, así lo marca la norma, que la S es 9 metros, entonces sería 4.5 despegado de las paredes, y de ahí yo me voy cada 9 metros en todas direcciones hasta traslapar las coberturas que ven en los círculos, que se traslapen para que no se quede nada sin cubrir, ¿sí? Y yo pueda disponer de 81 metros cuadrados. Lo mismo pasa con Vesda. Ya sembré los puntos, en vez de poner detectores, voy a poner tuberías. Es exactamente lo mismo. Entonces, esas tuberías yo las perforo, ¿sí? Cada 9 metros. Es muy, muy sencillo hacer esta disposición. De manera que si ustedes tienen un techo, siembran sus puntos y por ahí pasan sus tuberías. Es el primer paso, ¿vale? ¿Qué otra cosa de las normativas impacta? El área de protección. La NFPA 72, en el apéndice del capítulo 10, ¿sí? Nos dice que el anuncio de un sistema de alarma de incendios debe de identificarse con una señal única de un detector que cubra lo máximo de 2090 metros cuadrados. Si tenemos más de eso, tenemos que subdividirlo en menos de 2090, ¿vale? Entonces, esto es muy importante y muy crítico. En Estados Unidos sucede y normalmente los detectores se ponen a máximo 2000 metros cuadrados, que es el área que les pongo aquí. Es decir, que yo cubro una zona máxima, ¿sí? De 2000 metros cuadrados. Es lo máximo que yo podría llegar a cubrir, ¿no? Toda esta zona de acá serían 2000 metros cuadrados. El techo. Ok, ¿qué pasa en Latinoamérica? Este es un tip que les quiero dar a todos. En Latinoamérica pasa que no se hace alusión a la NFPA 72 de manera completa. Es decir, hay clientes que tienen sus propios estándares y cada uno de ellos decide, o la autoridad con jurisdicción que ellos tienen decide si una tecnología aplica o no. De manera que sí pueden ser pues muy exigentes con el tema de las estaciones manuales, ¿sí? De que ponen separado conforme a los criterios de la NFPA y las ponen a la altura que debe de ser, ¿sí? Y la cuestión de la notificación visual y audible también, etcétera, etcétera. Pero en lugares tan amplios, a veces los clientes prefieren tener una mayor cobertura de los 2000 metros cuadrados para ahorrar presupuesto. De manera que los detectores Vesda se ponen a una cobertura mayor a 2000. Comúnmente las hemos llegado a poner hasta 4000 o 5000 metros cuadrados.
para aprovechar un único detector. Nosotros tenemos el detector VEU, que es el equipo que nos permite tener hasta 6,500 metros cuadrados de tubería, de cobertura. Entonces, es muy importante este tip porque en cuestión de un lugar muy amplio, es viable poder tener un solo detector a más de 2,000 metros cuadrados porque tienes la visibilidad del lugar. Cuando la estiva no llega hasta el techo, digamos que la estiva llega hasta aquí, hasta unos 5, 7 metros, ¿sí? Podemos nosotros ver la acumulación de humo realmente cuando tenemos la activación del detector. De forma que hay muchos clientes que sí piden y quieren aprovechar los detectores a más de 2,000 metros cuadrados. En los almacenes de gran altura comúnmente se protegen, sí, de esta Oscar, forma, ¿sí? tenemos un buen de preguntas en esta parte. ¿Quieres Perfecto. revisarlas? ¿Sí? Adelante. Mira, nos pregunta Servando. Normalmente nos encontramos en campos sistemas fuera de servicio porque tienen activaciones en sus sistemas y prefieren apagarlo. ¿Cómo se comporta Vesda en el tema de activaciones constantes? Es decir, ¿cómo se puede controlar el hecho de que el cliente no le sea molesto el estar teniendo activaciones constantes sin que sea propiamente un conato de incendio el que se esté presentando? Excelente pregunta. Muy buena pregunta y es una excelente aplicación que Vesda cubre. Bien, hay distintas aplicaciones que tienen parámetros diferentes, ¿no? Hay aplicaciones que tienen agua flotando en el ambiente, hay aplicaciones que tienen liberación de vapores, ¿sí? Que tienen algún proceso de cocción, que tienen propiamente polvo, ¿sí? Que el polvo en muchos detectores fotoeléctricos, si se incluye en la cámara de detección, lo ve como una obstrucción y envía un alertamiento, ¿sí? Hay distintos parámetros que nos pueden dar una condición de una falsa alarma, ¿no? Lo que nosotros hacemos con Vesda es tropicalizarlo al lugar. Vesda tiene un comando que se llama autolearn, autoaprendizaje, que lo que hace es que el detector se deja trabajando durante un periodo de 2 semanas instalado en el lugar para que él sepa a qué hora se libera cierto componente, si hay cierta concentración de vapores, si hay cierta concentración de humo, no tipo, digamos, no un humo propio de la combustión, sino de un proceso, si tenemos un tema de partículas flotando en el ambiente, y aprende durante esas 2 semanas, recaba toda la información y nosotros podemos descargarla para decir, ok, ya vi que normalmente, digamos, los umbrales de concentración de oscurecimiento en la mezcla, para que a mí me causen una alarma, pues deben de estar en este nivel, ¿no? Entonces, lo que yo hago es poner mis umbrales un poco más altos, ¿sí? Para que yo no alcance estos niveles de concentración y no esté enviando unas falsas alarmas, siempre y cuando estén en las medidas de VESDA, ¿no? Recuerden que estamos hasta alrededor de un 6, casi 7% de oscurecimiento por pie. Entonces, tenemos ese juego donde podemos activar los distintos relays para indicar una verdadera alarma y no la falsa alarma que está en este lugar. ¿Vale? Eso es la primera. Y hay otros tipos de componentes que nos pueden ayudar a separar los componentes de la mezcla, como unas trampas de polvos, para que el detector no las esté colectando y no esté mandando falsas alarmas. ¿Vale? Ok, gracias. Tenemos varios, de hecho. Tenemos una más de José que dice, ¿de qué tamaño son o deben ser los orificios? Ok. Los orificios comúnmente se calculan con un software que ahorita vamos a ver, pero van entre los 2 y los 6 milímetros. Excelente. Una más de Eder dice, buenos días, ¿en qué lugares específicamente se instala Vesda? Pues en muchísimas aplicaciones. En lugares, pues prácticamente donde haya un requerimiento de detección de incendio, ¿sí? Un requerimiento de detección de humo. Pueden ser bodegas, o sea, las naves industriales, hospitales, data centers, laboratorios. Híjole, ponle el nombre que quieras, ¿no? A la detección de incendio. Túneles, metros, Yo creo muchas que aquí cosas. sería más sencillo identificar en qué lugares no es recomendable poner Vesda, ¿no? Digo, serían mínimos. Correcto. Es difícil encontrar respuesta a eso. Realmente el Vesda tiene muchas maneras de moverse para acoplarse a los lugares digamos, muy complejos. Por ejemplo, ahorita tenemos una aplicación, unos hornos de pan molido con uno de los máximos fabricantes aquí en México de este producto,
donde estamos aspirando lo que sale del horno, la parte de ventilación del horno. Imagínense lo complicado que es esto, ¿no? O sea, que estamos jalando aire caliente con pan molido en la tubería y luego lo separamos para que no llegue al Vesda. Entonces, las posibilidades son bien grandes, la verdad. Hay aplicaciones, por ejemplo, donde las baterías de litio, que es una pregunta, más bien una buena respuesta a tu pregunta, hay tecnologías mejores que Vesda para las baterías de litio, porque las baterías de litio se queman diferente. Entonces, desprenden ciertos componentes y esos componentes los puede captar, por ejemplo, Lion Tamer, los detectores nuestros, antes que el mismo detector Vesda, ¿no? Porque es una combustión distinta. Perfecto. Excelente. Tenemos otra. Dice, bueno, si tengo un data center con dos áreas dividido por un muro y tenemos tuberías tanto en RAS como en piso falso, ¿qué es lo mejor para dividir en zonas? Una zona para área normal y otra área para el área de piso falso. Sí, pues lo más recomendable es dividir las zonas, una en piso falso y una en el área plena. Aunque hay detectores que nos permiten identificar precisamente qué zona, como el VES. Entonces tú podrías tener, si el data center, digamos, es un poco grande, podrías tener una tubería para una parte del piso falso, una tubería para la otra parte del piso falso, otra tubería para una parte del área plena y otra tubería para otra parte del área plena, y podrías saber en qué zona está el incendio. Es correcto. Tenemos una más de Daniel. Nos dice, ¿qué modelo del Vesda sería el adecuado para una nave industrial? Para una nave industrial, en cuestión de metros cuadrados por cubrir, o sea, un ambiente como el que te muestro en la foto, que es relativamente limpio, el detector más que me permite cubrir más área es el VEU. Para una nave industrial, si es muy llena de contaminantes y polvo, es el VLI. ¿Sale? Perfecto, entonces en un ambiente controlado sería el BEU y para un ambiente un poco polvoso sería el BLI. Ujú, correcto. Perfecto. Bueno, Ok, vamos a avanzar continuamos un por favor. poquito. Entonces, les comentaba, en almacenes de gran altura, la manera de posicionar las tuberías es en medio del pasillo, como lo vieron en el video, y la NFPA nos hace la recomendación de hacerlo también dentro del mismo rack, ¿sí? Para controlar precisamente el incendio de manera muy rápida. Aquí podemos ver una imagen, vean cómo sube la tubería dentro del rack, se va metiendo, ¿sí? Y vamos, y se va metiendo al rack, ¿no? Es otra de las aplicaciones. Ok, voy a pasar un poquito rápido esta parte porque se nos va a acabar el tiempo. La parte de data centers requiere una pericia en cuestión de la detección que pide la NFPA 75 comúnmente, donde nos indica los distintos puntos donde debemos poner los puntos de muestreo, ¿no? En esta parte del espaciamiento que me preguntaban hace rato, aquí se los voy a dejar en esta tabla, donde podemos ver nosotros el distinto espaciamiento que pide la NFPA 72 y la NFPA 76. Básicamente los criterios se clasifican en tres: Standard Fire Detection, Early Warning Fire Detection y Very Early Warning Fire Detection. Cada uno de ellos tiene un distinto espaciamiento. El estándar son 9 metros, el Early Warning son 6.1 metros y el Very Early Warning son 4.3 metros. ¿Vale? Entonces, esto está contenido en todos los puntos que vienen aquí en los numerales. Ok, paso número 2. La recopilación de información del sitio, ¿sí? Es muy importante que recopilen la mayor cantidad de información posible para saber cómo es el sitio. Ahorita dijeron, oye, ¿qué pasa si yo tengo un ambiente de almacén, si tengo un data center, cómo son, ¿no? Entonces, lo importante aquí es considerar cómo es el área, qué tipo de aplicación es, ¿sí? El plano del sitio es básico y las dimensiones, si no, no nos podemos mover. Cuando no tenemos planos ni dimensiones, es muy difícil que podamos hacer algo. Para ver cómo es el área de cobertura, el tipo de techumbre. No es lo mismo una techumbre a dos aguas como la que se ve aquí, ¿sí? Que una techumbre de una sola agua, o un techo tipo sierra, etcétera, ¿no? Entonces es importante saber cómo es el lugar y si tiene algunos niveles, intermedios, mezanines, etcétera. Entonces vamos a la parte de si tiene obstrucciones, cómo es el movimiento de aire, la decoración. Por ejemplo, ustedes vean aquí, si yo quisiera
llevar un detector VESDA de este lado, ¿sí? Y quisiera subir las tuberías y pasarlas hacia este sentido, pues yo tendría que hacer como un escalón cada que tengo una de las vigas de estas, ¿no? Entonces, probablemente haga más sentido pasar las tuberías en el otro lado, acá. Es algo que tenemos que ver, ¿vale? Las condiciones de ambiente, cómo son, qué temperaturas tenemos, etcétera, y si tenemos una detección primaria o detección secundaria. Ahora, aquí siempre nos indica que pensemos en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque siempre vamos a irnos desde un punto, vamos a subir, vamos a cambiar hacia una dirección, vamos a cambiar hacia la otra y vamos a irnos así, ¿no? Entonces, es importante siempre pensar en 3 dimensiones. El número 3, el tip número 3 o el paso número 3 para la propuesta es seleccionar el modelo. Hay muchos modelos hoy disponibles en el mercado. Aquí en la diapositiva les estoy dejando en la parte izquierda abajo una tabla de comparación de modelos, ¿sí? En este link ustedes van a acceder a la tabla comparativa donde vienen todos los detectores y cuál es el más adecuado. Si yo le doy clic a esa tabla, me va a mostrar esto. Este es el modelo comparativo, perdón, la tabla de modelos comparativa, donde yo puedo ver el detector, el BU, ¿sí? El BEP, si es de una tubería o si es de 4, el BES, que es el que me permite segmentar cada una de las tuberías, el BEA, el de microtubos flexibles, BLF, los más pequeños, y el industrial BLI, ¿no? Entonces, yo sé aquí que la cantidad de puertos que tiene cada uno viene indicada en esta parte. Este tiene 4, este tiene 1, este tiene 4, este tiene 40, este tiene 4, ¿no? De forma que me dice aquí la tubería máxima que yo puedo tener. O sea, yo puedo tener en el BU 400 metros cuadrados de tubería, perdón, 400 metros de tubería lineal. Si esto lo divido entre 4 puertos, pues son 100 metros por puerto, ¿no? Está sencillo. Si yo tengo el BEP de 4 tuberías, tengo 280, ¿sí? Entre 4, yo sé que 70 metros máximo puedo poner la tubería. Y si es bifurcado, puedo ir un poco más. Puedo llegar en el BU, por ejemplo, 800 entre 4 son 200 metros por puerto. Esto por un tema del tiempo de transporte de aire. Entonces, yo puedo elegir mi detector conforme al área que yo voy a cubrir, ¿sale? Entonces, esta es una excelente referencia para que ustedes lo sepan. Tenemos una Ahora, pregunta interesante aquí, Oscar, aprovechando que estás viendo ese bien, tema. Nos preguntan, ¿cada tubería es una zona? cada tubería es una zona. En el BES, sí, que es el que te permite identificar una tubería por zona. En los demás, es una zona común. Ok, entonces En el BEA, solamente, bueno, es un caso especial porque son 40 microtubos y cada uno es una zona, ¿no? ok, entonces solamente el BS tiene las 4 tuberías son una zona cada una. Correcto. Listo, gracias. Uh-huh. Y la cantidad máxima de puntos de muestreo. Recuerden que ustedes van a hacer un sembrado y la cantidad máxima de puntos de muestreo por detector viene dictado en el tipo C. 100 puntos por BEU, 100 puntos por BEP y 60 puntos por BLI. ¿Sí? ¿Sí ven? Cómo cada uno de ellos tiene sus puntos máximos, de forma que si ustedes exceden estos, pues tendrían que dividirlo en 2 detectores. ¿Sale? Ok. Ya que seleccionamos el detector, vamos a hacer nuestro sembrado de las tuberías considerando el espaciamiento que ya vimos. Por ejemplo, en un almacén, ya supimos nosotros que es un Standard Fire Detection, yo los voy a espaciar cada 9 metros, ¿sí? ¿Sí? 9 metros para acá, 9 metros para acá, ¿sí? Y yo voy poniendo todos esos espaciamientos conforme a las tuberías. Entonces yo pongo un ramal en color verde, por ejemplo, que es el número 1, y aquí está el BESDA. El ramal número 2, que está en color amarillo, y el ramal número 3, que está en color rojo. ¿Sí? Entonces, es sencillo, ¿no? Yo pongo la distribución y simplemente los trazo con una línea recta. La distancia total por puerto que tenemos, como les decía en el folleto, ¿sí? En el BEU son 100 metros máximo, y si los bifurco, quiere decir esto, que si los parto en 2, si yo aquí pongo una T, me alcanzan 200 metros en total por el tubo. ¿Sí? En el caso del BEP, me alcanzan 140 en total por el tubo.
¿Ok? Número 5. Consideraciones del punto de muestreo y los accesorios. Recuerden que no es lo mismo este techo que este techo, ¿no? Son puntos de muestreo distintos. Aquí la tubería puede ir aparente, no necesitas gastar en otro accesorio. Pero aquí la tubería no puede ir aparente, ¿no? Porque es un techo más estético, donde tenemos que bajar un capilar para que se vea un puntito de muestreo pequeño aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué consideraciones? Pues bueno, los puntos de muestreo flexibles, como este que ven ustedes aquí, que les acabo de platicar, como el tema de un punto de muestreo muy estético para el VEA, ¿sí? Los beam pockets, podemos hacer un tipo cuello de ganso para poder captar arriba el humo en los beam pockets, o la tubería aparente, como lo acabo de mencionar en la diapositiva anterior, ¿no? Ok, ya que definimos cómo van a ser los puntos de muestreo, vamos a ver qué tubería y accesorios vamos a poner. También en este link viene un archivo donde se enlistan con foto, número de parte y descripción todos los accesorios de Vesda. Entonces, nosotros vamos a poder encontrar la tubería, ¿sí? Vienen en tramos de 210 pies, ¿sí? De 63 metros, o en tramos de el doble, 420 pies. Las tuberías se pegan, o es decir, se juntan los tramos con estos coples que ustedes ven aquí, de manera que si cada tubería mide 4.5 metros, pues cada 4.5 metros voy a poner uno de estos. Estas uniones sirven para poner las tuberías al detector, para no pegarlas. Cuando el detector haya que cambiarlo o haya que reemplazarlo por uno nuevo o dar mantenimiento, no tener pegada la tubería. Tenemos codos a 45, codos a 90, los tapones a final de la tubería, las T's, las tijeras de corte para hacer un corte perpendicular, etcétera, ¿no? Entonces, es tubería y accesorios de CPVC de 3/4 de pulgada. Para formar los capilares, les dejo aquí la manera en la que se forman. Son varios números de parte, vienen aquí en color rojo, 1, 2, 3, 4 y 5. Para formar de la tubería, poner un codo, sí, perdón, una T, poner el capilar, el conector, ¿sí? El punto de muestreo miniatura, las etiquetas, etc. Los pongo a manera de guía. Los accesorios que hay del VEA, ¿sí? Los puntos de muestreo, para plafón, para techo rasante, la tubería flexible, todos los accesorios que van se ven aquí en estas imágenes y también en cada link pueden accesar al formato oficial. Hace rato preguntaban, oye, en áreas industriales, ¿qué pasa, no? Cuando el lugar es muy contaminado hay que considerar algunas cosas. Comúnmente son estos filtros BSP-850-G cuando el lugar es muy lleno de polvo y esto sirve para alargar la vida del detector. Y también se consideran trampas de condensados o trampas de polvos, como las que ven aquí, de forma que yo colecto el condensado o el polvo y puedo eliminarlo por una válvula de bola. Yo utilizo una válvula de bola de 3/4 de pulgada. ¿Vale? Y aquí irían los filtros. Si tienen una cámara frigorífica, lo que necesitan considerar ustedes es un punto de muestreo que es anticongelación o que no se escarcha. Es un tipo campana, como la que ven ustedes aquí, que se utiliza para poner, abrazar el techo de la cámara de refrigeración, ¿sí? Y pasamos este punto de muestreo, perforamos en la parte interna y aquí ponemos este pequeño cuello de ganso para eliminar los condensados que se queden lo más abajo posible para no llevarlos a la tubería, ¿no? Entonces, este es un punto de muestreo para cámaras frigoríficas. Ok. Pasamos al tema de número 6. Ya solo nos quedan este y otros dos más. Los cálculos de Aspire. Hace rato me preguntaban cómo debo de hacer las perforaciones. Oscar, Las perforaciones deben de ir en cuestión de un cálculo que se hace en un software de nosotros que se llama Aspire. Es este que ustedes Oscar, ven aquí. disculpa que te interrumpa, pero tenemos una pregunta muy interesante. Nos pregunta Eder, ¿hay un límite de codos en una instalación en la tubería?
Oscar, ¿nos escuchas? No te escuchamos. Oscar, no sé si pudieras revisar por ahí tu audio. Al parecer, no te escuchamos. Al parecer Oscar tiene problemas ahí con su conexión. Si me escuchan ustedes, no va a ser que el del problema sea yo. Así pueden confirmar a través del módulo de preguntas, muchachos, si me escuchan, por favor. Ok, gracias Gloria, gracias Jonathan, gracias Luis. Ok, entonces yo sí me escucho, el problema entonces es de Oscar. Gracias a todos por confirmar. Oscar, no sé si pudieras revisar por ahí la configuración de tu micrófono. Al parecer se perdió tu audio. Bueno, pues vamos a dar oportunidad a que Oscar restablezca su conexión. Ojalá pueda hacerlo en breve. A ver, Alonso me pide audio, déjame, te ubico, Alonso, claro que sí. ¿Listo, Alonso? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes ya. No, buen día a todos. ¿Cómo están? Mira, ya le escribí acá a Oscar, pero todavía no he tenido respuesta. Pues puedo, por lo tanto, comenzar o continuar con la presentación que estaba impartiendo Oscar, hablando del tema de el diseño con Aspire. ¿Quieres que ¿Te ponga la parece bien, Daniel? presentación o tú la tienes? No la tengo. Sí te pediría si me vas Ok, avanzando ahí los slides. claro que sí, dame un segundito para cambiar a mi pantalla. Igual ya faltaban poquitas presentaciones. Sí. Le hicimos la pregunta a Oscar en cuanto se había limitación en cuanto a los codos que se pueden poner en una instalación. No sé si tú tengas la respuesta, Alonso. Sí, normalmente sí hay una limitante de codos, porque no podemos tener, sí están contados, no es un número fijo, porque tiene que ver con las longitudes. Esa respuesta realmente no la daría el sistema, el Aspire 2, conforme se va a ver, se ve en este ejemplo del lado derecho, que todos los brazos son desiguales, no tienen que ser como el del lado izquierdo, que son, digamos, de la misma longitud y con los puntos de muestreo de la misma separación. Lo que se hace aquí es partir de un isométrico de cómo se desea construir el sistema, porque a veces hay traves o hay columnas que hay que librar, entonces no siempre vamos a tener solo trayectorias lineales, sino vamos a tener algunos quiebres, como se ve en el segundo brazo del arreglo de la derecha, en el cual se puede tener un codo de 90, otro de 90, son como 3 codos o 4 antes de llegar a la T para derivar en dos brazos. Entonces, en el Aspire 2 se van a medir los parámetros que se busca tener de manera correcta, pues son el tiempo que tarda en llevar el muestreo desde el punto más lejano hacia el detector para entrar dentro de lo que nos pide la norma,
o también los flujos de aire para determinar de qué diámetro deben de ser los orificios, si son de 2, 3 o 4 milímetros de diámetro. Entonces, la respuesta es que sí hay una limitante, pero no es una limitante fija en cuanto a los codos, sino hay que correr el cálculo para saber cómo están los flujos y cómo está el tiempo de transportación del aire. Excelente, muchas gracias, Alonso. Vamos a continuar con la presentación. Sí. Bueno, es bien importante mencionar que todo todo proyecto de VESDA sin excepción requiere de tener un cálculo de respaldo. Alonso, al parecer me comentan que Oscar ya está de regreso. ¿Quieres que le pasemos los controles a él? Ok, sí, adelante. Oscar, ¿nos escuchas? A ver, déjame ver si tiene algún problema de audio. Oscar, ¿nos escuchas? Ya, sí, los escucho. ¿Ustedes a mí? Sí, te escuchamos. Vuelvo los Es que controles a tu... estaba en mute Sí. porque no tenía habilitado el audio. Algo Sí, pasó por puede ahí. ser. Te devuelvo entonces el audio y yo me pongo en mute. Ya había explicado un poco de las Part 2 y Ok. lo que son los cálculos. Listo, ¿Listo, listo. Oscar? Ahí pasé los controles nuevamente a tu presentación. Ujú. Ok. Bueno, disculpen aquí el problema, se cayó el internet. Ok, nada más entonces para complementar lo de Alonso que dijo de los codos, no hay una limitante, como lo preguntaban, es correr el cálculo para saber que el tiempo de transporte de aire se mantenga, ¿vale? Entonces pueden tener muchos codos o pocos, dependiendo de la cobertura y las longitudes de las tuberías. Hay que correr este cálculo, ¿vale? Ok, entonces en cuestión de la alimentación eléctrica, comúnmente nosotros ponemos dos fuentes. La más básica es la BPS 100US-120. Esa aplica para todos los detectores que ustedes ven aquí. El BLF500, BP, BES, BEU y BLI. ¿Vale? Comúnmente ponemos estas baterías, las VBT-012, son de 12 ampere hora. ¿Vale? Entonces, es la fuente estándar para cada uno de los detectores. Hay algunos requerimientos donde podemos poner una fuente. La fuente es la BPS-300 US-120, cuando el requerimiento así lo dicta, ¿no? Para el BEA ponemos la BPS-BA-115 UL, es únicamente para este detector, ¿vale? Entonces, esas son las fuentes que hay que considerar en los listados de materiales. Ok, y el paso número 8 y final es simplemente ver qué integración va a tener con el panel de incendio. Si va a activar un sistema de supresión, si va a tener una integración convencional, inteligente, etc. ¿no? Entonces, comúnmente los detectores VESDA se integran a través de módulos de monitoreo. Tradicionalmente son 5, dependiendo del tipo de aplicación y de la cantidad de umbrales que se quieran censar. Nuestros umbrales son alerta, acción, fuego 1 y fuego 2. Recuerden que esto es lo que les explicaba hace rato de la concentración del humo. Cuando va subiendo, se activa cada uno de ellos. Entonces, nosotros monitoreamos cada salida relevador con estos módulos de monitoreo propios de cada panel del SLC, ¿no? Y además ponemos uno adicional para la parte de problema, este que está acá, ¿sí? Este siempre debe de ir para tener el monitoreo del detector completo. Entonces, hay otras integraciones más inteligentes que cada vez avanzan más con distintas familias de paneles. Existen integraciones a través del mismo lazo donde ya el detector es direccionable. O existen integraciones a través de protocolos Modbus con tarjetas que permiten meterlo a una red. Son cuando ya hay más dispositivos en un recinto. Y bueno, estamos sobre el tiempo, nada más me voy a tomar, si me permiten, 5 minutos más por el tema del retraso que tuve aquí, para terminar bien del contenido y podemos proceder a las preguntas si así hay. ¿Te parece bien, Dani? Sin problema, adelante, Oscar, sin problema, el tiempo que necesites. Ok, gracias. Bien, entonces, dos formatos muy importantes a la hora de hacer una propuesta son estos. El calculador de costos de Extralis, es este que viene aquí, que ahorita se los voy a dar,
¿sí? Y un calculador de VEA, que existe exclusivamente para el detector de microtubos, ¿vale? Entonces, ahorita los vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo sencillo. No siempre se requiere utilizar el Aspire, ¿sí? Cuando estamos en una etapa de una propuesta o digamos de una prepropuesta o un tema de un techo financiero o un tema de una estimación, llámele como ustedes gusten, pero cuando no es la propuesta final, no es necesario utilizar el Aspire. Este es un tabú que hay que cortar aquí porque a veces el hecho de pensar que se tiene que utilizar Aspire para todo genera en los clientes una sensación de que es complicado, ¿no? Entonces, sí es necesario y funcional y de vital importancia utilizar Aspire, pero podemos utilizarlo cuando ya vamos a hacer un ajuste fino, ¿no? Evidentemente les voy a decir algunas cosas que hay que considerar para que sí les salga bien el cálculo sin utilizar Aspire. Entonces, ya vimos que lo primero era ver el tema de las coberturas, cuántos metros cuadrados cubre un detector, cuál es la tubería máxima que podemos poner y la cantidad de puntos de muestreo máximo que podemos poner, ¿no? Entonces, en el caso de un site de cómputo como el que tenemos aquí, ¿sí? Como el que ustedes ven aquí, que es muy sencillo, nosotros tenemos el detector posicionado en la pared, ¿sí? Es lo más común que lo tengamos en un área operable. De ahí, lo que vamos a hacer es simplemente un arreglo como el que ustedes ven aquí, ¿vale? Entonces, nosotros subimos una distancia hacia ponerlo en el techo, ¿sí? Hacia ponerlo en un punto de muestreo aparente, una tubería como la que se ve aquí. Hacemos una T, bajamos y nos vamos al centro del área y nos desplazamos por debajo del piso falso, como se ve aquí. ¿Sí ven? Entonces, con un simple dibujo a mano, puedo yo realizar este tipo de diagramas, donde yo cuento, recuerden que el estándar de menos de 232 metros cuadrados corresponde a un Early Warning Fire Detection, y yo puedo separar máximo 6.1 metros los puntos de muestreo. Si yo tengo que aquí son 7 metros, pues a fuerza voy a tener que poner 2, ¿no? ¿Y dónde los pongo? Pues en cualquier punto simétrico que me quede entre las paredes. Puedo dividirlo entre 2 y ahí va a quedar perfecto el punto de muestreo, que son estos que indico en un círculo relleno. ¿Vale? Ahora, en la parte de abajo lo mismo, porque mide exactamente igual. Y el ancho de la sala es de 3 metros. Es muy, muy pequeño. 3 metros es menos que los 6.1 metros que yo me puedo espaciar. Entonces, en el sentido así, me va a quedar solamente una tubería, que es la que ven ustedes aquí abajo. ¿Sí? Y en ese sentido, yo también simplemente traspaso los puntos de arriba para abajo, porque exactamente la misma distancia, y pongo un punto de un tapón al final de la línea y ya acabé mi listado. Es todo lo que se tiene que hacer para sembrar un site pequeño y sencillo, ¿no? Ahora, acuérdense bien de esta imagen, véanla bien, porque ahora voy a pasar una tabla donde vamos a ver nosotros los números de parte, ¿va? ¿Qué vamos a utilizar? Es sencillo. Un BLF 250, ¿sí? Porque es un área muy pequeña. Es un área, si recuerdan, de 3 por 7, ¿sí? Más o menos 21 metros cuadrados, un poquito más. Entonces, el detector me permite cubrir esa área sin ningún problema, ¿no? 250 metros cuadrados, estoy súper excedido, entonces el más pequeño permite cumplir con esos 4 puntos. Vamos a utilizar la fuente que ya les dije, las 2 baterías. No vamos a utilizar filtros porque es un ambiente muy limpio. Vamos a utilizar 2 tapones, ¿sí? Uno para cada ramal. Vamos a utilizar una T, claro, que es esta que viene aquí, ¿recuerdan? Vamos a utilizar 3 codos aproximadamente. Vamos a utilizar una tuerca unión porque es un único punto de una única tubería. Vamos a utilizar alrededor de 21 metros de tubería. Sumamos todos los tramos que subimos, bajamos, damos vueltas, etcétera. Vamos a utilizar 6 copres aproximadamente para unir los tramos. Vamos a utilizar 4 más o menos que se ponen cada 6 metros las etiquetas del tubo. ¿Sí? Vamos a utilizar 4 etiquetas porque tenemos 4 puntos de muestreo. Recuerden, este de aquí, este de acá, este de acá, este de acá. Y vamos a utilizar nosotros
la parte de las tijeras para cortar, ¿sí? La manera de sujetar la tubería al techo, nosotros proponemos este clip, pero ustedes pueden utilizar la sujeción que a ustedes les convenga. Comúnmente se separa esa sujeción cada 1,5 metros. Y en el caso de nosotros tener la tubería aparente como estamos aquí, ya acabamos, ¿no? Si nosotros tuviéramos un techo falso arriba y necesitáramos bajar microtubos, ¿sí? Bajar tubos flexibles, lo que haríamos sería agregar esto. Una T por cada punto, un punto de muestrear por miniatura por cada punto, ¿sí? Un kit de conexiones por cada punto, los metros de tubería flexible y las etiquetas por cada punto. Entonces es muy sencillo generar un BOM con los pasos que ya les he dado y si lo seguimos de manera ordenada podemos hacerlo de manera muy sencilla. Ok, ahora en la parte de un ambiente un poco más alto, más grande, si tenemos unas medidas como las que nosotros vemos aquí, 40 por 80, podemos empezar a sembrar así. Nosotros nos separamos 4.5 metros de la pared y vamos hacia los lados y luego 9 metros como lo habíamos visto, ¿no? De manera que yo puedo tener una arquitectura como la que tengo aquí, donde yo tengo 5 ramales de tubería y el que está aquí lo puedo bifurcar. Si yo sumo todos estos, me debe de dar menos que la cantidad de tubería permisible por el PEP. Si eso sucede, su diseño está bien, ¿vale? Y no es necesario calcular en Aspire todavía porque estamos en los parámetros de operación que nos dicen las tablas. Entonces les quería poner estos dos ejemplos únicamente para que vieran esta parte, ¿vale? Dar aquí ahora mi pantalla. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación muy completa y muy profesional, como todas las que nos has compartido. Tienen en pantalla la invitación para la certificación de BESDA que tenemos programada para el día 2 y 3 de diciembre, de este próximo mes de diciembre. Son 2 integrantes por inscripción. Muy importante, resérvenlo con tiempo, el cupo está limitado para 10 compañías y si dejan su inscripción para una semana antes, es muy seguro que ya no van a encontrar espacio. ¿Okay? El ingeniero Jonathan Medina, por parte de Cisco, es el encargado de llevar el registro de las compañías interesadas e inscritas, y bueno, sería bueno que tuvieran un contacto directamente con él. Jonathan Medina, de ventas especiales en Cisco. ¿Ok? Ojalá podamos contar con su presencia y les comento, sí es muy importante que se inscriban con tiempo porque luego nos pasa seguido que una semana antes quieren participar en la certificación y este curso está limitado, cerrado a solamente 10 compañías. Después de ese número ya no podemos hacer nada para aceptarlos en la certificación, tendrían que esperar al siguiente mes o a la siguiente certificación que programemos. ¿Ok? Correcto, así es. Tenemos un pequeño espacio para preguntas. Tienen aquí. Ok, la presentación, como les comentaba, se la vamos a compartir. Tentativamente hoy en la tarde va a estar disponible la presentación y video. Perdón, Daniel, ¿puedes hacerme presentador nada más para mostrarles unas imágenes del kit de entrenamiento para que lo vean? Claro, claro, dame un segundito. Listo. Ok. Bueno, ahorita como les comentaba Daniel, tenemos esta certificación abierta en línea precisamente por la pandemia. Estas son algunas imágenes de del kit que se adquiere para poder tener esta certificación. Es un kit de demostración que ustedes pueden utilizar para sus clientes, pueden mostrarlo. Es un BLF funcional, un BLF 250, que viene con una torre de ventilación y viene preparado con un mecanismo que quema unas resistencias para llevar el aire de manera forzada con un ventilador hacia un detector puntual y también hacia el BESDA para medir la diferencia en tiempos de respuesta que tiene uno y el otro. Viene con todos sus accesorios y alimentaciones. Viene en un maletín como el que ustedes ven aquí, con unos codos, con una longitud de tubería pequeña para que puedan hacer sus pruebas. Y esta es una foto que tomé de la certificación pasada que tuvimos, donde el instructor pone en punta el detector, ¿sí? Y empiezan a hacer las pruebas en vivo con ustedes para que ustedes vayan manejando el detector y puedan practicar con él, ¿no? Entonces, ojalá se puedan anotar ahí con nosotros. Entiendo que no hay mucho cupo, pero vamos a estarlo recibiendo con mucho gusto. Ok, pues me regresó mi presentación. Sí, por favor.
solo para cerrar el webinar. En pantalla tienen los datos de contacto, su servidor, Daniel Romero, mis compañeros, el ingeniero Manlio Velázquez y el ingeniero Luis Alonso Ruiz, los tres Product Managers para sistemas de detección de incendio en Cisco, además un respaldo de más de 10 ingenieros en soporte técnico, ahí disponibles para cualquier requerimiento que tengan en cuanto a estos proyectos. Siempre estamos trabajando en tiempo real con la gente de Extralis, con la gente de Honeywell. Cualquier requerimiento que tengan en cuanto a detección temprana de humo por aspiración, con toda confianza, háganos llegar el proyecto, la necesidad, y si fuera necesario, Fábrica se involucra hasta desarrollar una solución que sea apta para cubrir las necesidades de su proyecto. ¿Ok? Sin más preámbulos, no me queda más que agradecer a Alonso por el apoyo, por el soporte, a Oscar por la presentación, y pues quedamos a la orden. ¿Algo más que quieras comentar, Oscar, antes de terminar? No, agradecerles a todos el tiempo. Anímense mucho a especificar con Vesda, es una tecnología que crece más y más cada año. No es difícil, ya les mostré algunos pasos de cómo hacerlo. De todos modos, en la presentación va a venir mi correo por si tienen una duda, contactarme a mí personalmente, podemos hacer una sesión personal con cada uno de ustedes y pues nos dará mucho gusto conocer sus proyectos, sus aplicaciones. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima. Buen día. Hasta luego.